En la fiesta de su oficina, su mamá llamó a la pasante mujer ideal. Descubrí su oscuro secreto. La música retumbaba en el aire pesado de la noche, el aroma de comida y risa se mezclaba como un cóctel explosivo. Todos estaban felices, despreocupados, pero algo oscuro se estaba gestando en medio del ambiente festivo. La pasante, esa chica brillante y encantadora a la que todos habían comenzado a mirar como la mujer ideal, estaba en el centro de esa marea de risas y copas. Pero había un susurro en el aire, algo que hacía que las sonrisas parecieran más una máscara que una expresión genuina. Mientras la fiesta avanzaba, los murmullos aumentaban. Alguien había mencionado un detalle extraño sobre su vida, algo que nunca se había oído antes, y las risas comenzaron a desvanecerse. Con cada trago que se servía, las miradas se volvían más inquisitivas, más desconfiadas. Era como si una niebla pesada se cerniera sobre los asistentes, comenzando a borrar la alegría. Las palabras comenzaron a especular sobre su pasado, y en un rincón un grupo se agolpaba, con gestos ansiosos, hablando en voz baja sobre un oscuro secreto que amenazaba con estallar. Ella, con su cabello lacio y su rostro sonrojado, parecía tan tranquila, ajena a las sombras que se cernían sobre ella. Pero sus ojos, aquellos ojos tan vivos, brillaban con una intensidad que decía más que 1000 palabras. De repente la madre de su compañero de trabajo se acercó y, en un tono que podría haber sido risueño, soltó la frase que heló la sangre: mujer ideal. Te he visto en la vida de otros hombres, mejor guarda tus secretos. El silencio se hizo presente. Las risas se transformaron en un murmullo horrorizado. ¿Qué secretos albergaba aquella mujer que todos parecían venerar? El ambiente se cargó de tensión. La puerta de emergencia chirrió, un eco metálico que rompió el nerviosismo y lo hizo surgir como un grito ahogado. Los ojos comenzaron a moverse de nuevo con miradas rápidas que se alternaban entre la pasante y la madre, como si una tormenta de revelaciones estuviera a punto de desatarse. ¿Qué estaba pasando en aquella fiesta? ¿Qué oscuro secreto podía haber detrás de la imagen perfecta que presentaba? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tensión crecía, las miradas se mantenían fijas. Era como si la pasante, en medio de su aplastante esplendor, estuviera atrapada en un juego del que no tenía conciencia. Las palabras de su madre resonaban como un eco en el aire. ¿Qué secreto? La pregunta flotaba, palpable. Y así la fiesta, una escena de aparente alegría, se convirtió en un campo de batalla silencioso donde la imagen de la mujer ideal empezaba a desmoronarse lentamente. ¿Y si el secreto no era solo de ella? ¿Y si todos, de alguna manera, estaban implicados en la sombra que comenzaba a asomarse en la luz de la celebración? Las risas lentamente se extinguieron en la sala, dando paso a un silencio tenso y lleno de anticipación. La pasante imperturbable seguía sonriendo, pero había un ligero temblor en su mano al levantar la copa. Su mirada pasó de un rostro a otro, tratando de detectar alguna señal de lo que se decía a sus espaldas. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado con palabras no dichas y secretos escondidos. Una chispita de inquietud surgió en el grupo que había escuchado la revelación de la madre. Dos de ellos, Lucía y Javier, se intercambiaron miradas cargadas de curiosidad. Lucía, siempre la más atrevida, dio un paso adelante. ¿Quién te lo dijo, Maribel? ¿Qué más sabes sobre ella? Su voz sonó como un silbido agudo en medio del silencio. Maribel, la madre del compañero, pareció encantada por el repentino interés. Con una sonrisa intrigante respondió: no es solo lo que he visto. Es todo lo que he oído. Esa chica tiene una historia que muchos no conocen. La frase golpeó a los presentes como un rayo. La incertidumbre creció, expandiéndose como el eco de una bomba a punto de estallar. La pasante parpadeó, los ojos llenos de alerta. Entonces un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que la risa y la música ya no podían protegerla. ¿Qué están insinuando? Preguntó, su voz temblando pero firme. Los murmullos comenzaron a transformarse en una mezcla de chismes y especulaciones.
Vamos, no te hagas la desinformada. Se rumorea que saliste con un hombre casado, dijo Javier, levantando una ceja, buscando provocarla. Con cada palabra, el grupo se agolpaba más, atraídos por la tensión que se construía en el aire. Los rostros se acercaron a la pasante como si fueran depredadores listos para atacar. No son rumores, son verdades ocultas, añadió un tercero, Andrés, que había estado observando desde la distancia. Siempre hay alguien que sabe. Recuerda la cena de la semana pasada. Las últimas palabras fueron como pinchazos en el aire. La pasante sintió que su estómago se encogía mientras la verdad comenzaba a salir a la luz. Ella, tratando de recuperar el control, decidió atacar. ¿Qué saben de mí realmente? Solo ven lo que quieren ver. Ustedes también tienen secretos, ustedes también tienen pasado. El grito resonó, pero el eco de su valentía se encontró con miradas desconcertantes que ahora la ponderaban con juicio en lugar de admiración. En otro rincón, un grupo de empleados murmullaba sobre la reciente renuncia de uno de sus antiguos colegas. Lo último que escuché fue que la pasante estaba involucrada en eso y mira, siempre sonriente, mientras otros sufren, uno de ellos dijo con la voz cargada de rencor. El rostro de la pasante se puso blanco. ¿Por qué no me dicen eso en la cara? ¿Por qué no simplemente me preguntan? Dijo sintiendo como los ojos de todos se centraban en ella, ansiosos por más drama. La atmósfera se volvió tan irrespirable que un par de copas cayeron al suelo, provocando un estruendo que cortó el aire tenso. Todos miraron hacia el desastre y en ese instante un hombre mayor, uno que había estado en las sombras, se acercó. Tenía una mirada severa, y lo que dijo fue tan inesperado que hizo que todos se quedaran callados. Podría arrepentirse de lo que alguien ha arrastrado a la luz. El murmullo retumbó en la habitación. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué sabe? La fiesta, que alguna vez fue alegre y despreocupada, comenzó a desmoronarse, y la tensión estaba a punto de explotar en un clímax desbordante. Ella sintió un nudo en la garganta, y el miedo se apoderó de su ser. Un secreto tan oscuro que ni ella misma entendía por qué había llegado a ser parte de su vida. ¿Era posible que la vida de todos dependiera de esta revelación? La pregunta se cernía en el aire palpable, listas para ser respondidas. En un instante saber la verdad sobre la pasante se transformó en algo más que un simple chisme, era un misterio que podría arruinar vidas. Cuando alguien levantó el teléfono, su mirada advertida, un nuevo murmullo surgió en la habitación. ¿De qué estás hablando? Llama a la policía, las palabras resonaron como un trueno. ¿Qué pasaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? La fiesta no era más que el telón de fondo de un drama que apenas comenzaba. El hombre mayor con su presencia autoritaria, había cambiado el rumbo de la fiesta al pronunciar aquellas palabras, y el clima cayó en un silencio helado. La pasante sintió que las miradas se clavaban en su piel, como cuchillos afilados. ¿Qué sabes tú de mí? La voz de la pasante temblaba, pero su desafiante mirada buscaba una respuesta. El anciano con un gesto de la mano, indicaba que tenía más que un simple comentario. Cada segundo transcurrido se sentía eterno, como si el aire se contraía alrededor de ellos. Sé más de lo que crees, muchacha. En este mundo los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo, respondió, su tono grave resonando en las paredes de la sala. La pasante sintió que el sudor frío le corría por la espalda. Había una amenaza velada en sus palabras, como si advirtió un peligro inminente. Lucía, adepta del drama, se acercó, rompiendo el canales. Tal vez este es el momento perfecto para que todos sepamos qué es lo que escondes. Su voz, burlona y llena de expectativa, provocó un murmullo entre los asistentes, que comenzaron a acercarse, ansiosos por ser parte de la revelación. La pasante hizo un esfuerzo por mantener su compostura, pero su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Podía el anciano saber algo que ni siquiera ella había comprendido por completo? Mi vida no es un espectáculo para que lo juzguen, gritó, pero el eco de su voz en el silencio tenso parecía desvanecerse sin resonar. Los murmullos comenzaron nuevamente a crecer, moviéndose de persona a persona como un virus, todo el mundo parecía atrapado en la expectativa. Un nuevo rumor para llevarse a casa, un nuevo chisme. ¿Y qué si estuviera involucrada con alguien? Eso hace que mi trabajo o mis esfuerzos cuenten menos, se defendió, y aunque lo decía con rebeldía, en el fondo su corazón tamborileaba fuerte, temeroso de la verdad. Andrés, el que siempre había estado al margen, buscó aprovechar la tensión. Solo es cuestión de tiempo para que sepamos todo sobre tu pasado, pasante.
Y entonces nadie te querrá aquí, lanzó provocando risas nerviosas entre el grupo. La pasante apretó los dientes y el aire se volvió espeso. En su interior, la ansiedad crecía, y sintió que algo oscuro se cernía sobre ella, la sensación de ser acorralada la envolvía. En la esquina, aquel hombre misterioso se mantenía en silencio observando, como si esperara el momento justo para intervenir. De repente, un estruendo de cristales rompió el silencio. Un vaso se había derramado y caído, lo que provocó que la pasante diera un paso hacia atrás, con el corazón disparándose. No me digan que soy la única con problemas. Ustedes también han cometido errores. El grupo se sobresaltó. Tal afirmación hizo que múltiples pares de ojos se abrieran de par en par. Maribel se adelantó, su sonrisa ahora era una mueca de preocupación. Quizás deberías ser más cuidadosa con lo que dices, y su advertencia cayó como una losa pesada sobre el ambiente, nublando aún más la situación. La clima se tornaba agobiante, el aire cortado por la tensión palpable. La pasante sabía que a cada minuto que pasaba, se acercaba más a una verdad que nunca desearía enfrentar. El anciano dejó escapar una leve risa que resonó ominosamente en el ambiente. Ya es hora de que decide a qué jugar. La verdad siempre encuentra su camino. Solo espero que estés lista para las consecuencias. De repente la puerta se abrió de golpe. Alguien entró, un rostro conocido que había estado ausente en la fiesta, y su expresión hizo que todos se congelaran. Lo que se podría cambiarlo todo. El segundo de duda fue suficiente para que la pasante sintiera un giro en su estómago. La oscuridad de los secretos escondidos comenzaba a salir a la luz, y la pregunta que flotaba en el aire era evidente: ¿qué verdad estaba a punto de revelarse? La figura que entró en la sala era nada menos que Sol, la mejor amiga de la pasante y también su compañera de trabajo. Durante años habían compartido risas y confidencias. Pero en este preciso instante la mirada de Sol era una mezcla de desesperación y urgencia. Sus ojos, normalmente chispeantes, ahora reflejaban una tormenta interna. Sol, ¿qué haces aquí?, balbuceó la pasante sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Los murmullos entre los asistentes crecieron, ansiosos por absorber cada palabra que se pronunciara a continuación. Lo que se podría cambiarlo todo, repitió Sol, ignorando el pánico latente en la voz de su amiga. La tensión creció como un globo a punto de estallar. ¿De qué hablas?, preguntó Andrés, acercándose con una sonrisa retadora. ¿Vas a exponer los secretos de nuestra pasante? No todo es un chisme, Andrés, replicó Sol, su voz firme aunque temblorosa. Esto es serio. Hay cosas que no sabes y que pueden ponernos a todos en peligro, especialmente a ella. La pasante sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿A qué se refería Sol? Había un fuego en su mirada que encendió la inquietud que acechaba en su interior. ¿Qué sabes de mí que no sepa yo?, se atrevió a preguntar, sintiendo que el silencio de la sala se volvía denso y caliente, como un abrazo de sombra. Basta ya, gritó Lucía, tratando de recuperar la atención en su favor. Si la pasante tiene secretos, ¿por qué no ser valiente y hablar? Las palabras de Lucía eran veneno servido con una sonrisa. El anciano pareció disfrutar del espectáculo. Se recargó en la pared con una presencia casi indiferente, pero sus ojos reflejaban un interés casi predador. La atención se centraba en la pasante, quien ahora temblaba más que antes. Sol, por favor. Debes hablar. Si hay algo que necesito saber, necesito escucharlo ahora, imploró, su voz temblaba, pero el destello de determinación en sus ojos no se desvanecía. Es sobre tu madre, murmuró Sol, su voz apenas un susurro, pero su significado resonó como una campana que anunciaba una catástrofe inminente. Necesitas saber la verdad sobre ella. Lo que hiciste, lo que hicimos podría volverse en tu contra. La pasante retrocedió, un nudo le oprimía la garganta. El tiempo se detuvo. Todo lo que había construido, ese camino demasiado frágil hacia un futuro prometedor, estaba en riesgo. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Alrededor de su pecho sintió que un frío helador se apoderaba de ella. La multitud la rodeaba y cada mirada se sentía como una condena, cada susurro era un eco de la pena que la amenazaba. De repente, un sonido sordo retumbó en la habitación, un teléfono vibrando. El anciano sonrió para sí. ¿Acaso no están todos ansiosos por conocer la verdad? Deberías contestar, dijo, señalando con un dedo a la pasante. Con manos temblorosas, la pasante sacó su teléfono del bolso. El número desconocido parpadeaba en la pantalla.
Una oleada de incertidumbre la invadió. ¿Y si esta llamada fue la respuesta que tanto temía?, pensó, el corazón latiendo a 1000 por hora. La presión era insoportable. Ya no había vuelta atrás. Con un susurro casi inaudible, tocó el botón verde. Hola, dijo su voz apenas un hilo. La respuesta al otro lado podría cambiarlo todo y con ella, el destino no solo de su vida, sino de todos los que estaban en la sala. ¿Qué verdad se desataría con esa llamada? ¿Qué secretos oscuros romperían el silencio de la noche y encenderían llamas que consumieran todo a su paso? El silencio en la sala era tan palpable que incluso el más mínimo sonido de la respiración de la pasante resonaba como un trueno. Hola, su voz se quebró al escuchar una respiración pesante al otro lado de la línea. El murmuro que se había gestado en la multitud se desvaneció, todos estaban al borde de sus asientos, esperando desbordarse en una marea de rumores. ¿Dónde estás?, preguntó una voz familiar, cargada de una ansiedad que traspasaba los años y las distancias. El corazón de la pasante se detuvo. Era su madre. ¿Pero por qué estaba llamando en un momento como este? ¿Mamá? Estoy en el trabajo, logró decir, su voz temblorosa traicionando su propio miedo. La pregunta quemaba en sus labios, ¿por qué no me dijiste la verdad? Escucha con atención, hija. Lo que te voy a decir es crucial, dijo su madre, un tono autoritario en su voz que hacía eco, pero también había una temblorosa vulnerabilidad. Sol sabe más de lo que piensas. No confíes en nadie más. Los murmullos comenzaron a crecer nuevamente y Sol se acercó un paso, desesperada. Apágalo. ¿Qué estás haciendo?, le gritó, pero el anciano levantó una mano, en un gesto que reclamaba silencio. La pasante dudó, su mente giraba como una tormenta. ¿Qué sabes, mamá? ¿De qué habla Sol?, cuestionó, sintiendo que cada palabra la hundía más en un abismo de oscuridad. Tu madre y yo tenemos un pasado, y está más entrelazado con tu vida de lo que imaginas, dijo la voz apagada al otro lado de la línea. Pero no puedo explicártelo aquí. Ven a casa y necesitaré que hagas algo primero. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo que el nudo en su garganta se transformaba en una bola ardiente. Debes romper el círculo de mentira que cercena nuestras vidas. La verdad es peligrosa y hay quienes no quieren que la conozcas, su madre intuyó, y la pasante pudo escuchar la lucha en su voz. Lucía, impaciente por reavivar su dominio, interrumpió la conversación. ¿Estamos dando un espectáculo aquí o qué? Su madre parece tener más secretos que ella, soltó, y sus palabras golpearon como un puñetazo. Cállate, Lucía, replicó Sol con ferocidad. No entiendes el peligro en el que están todos. Necesitamos protegerla. El anciano, echado hacia atrás, parecía satisfecho con el espectáculo y la tensión que crecía en la sala. ¿Puedo ayudar en esta conversación? Estoy muy interesado en escuchar esos secretos, dijo con una sonrisita que desnudaba su verdadero interés. La pasante se sintió atrapada, como un ratón en un laberinto con múltiples salidas, pero ninguna parecía adecuada. Mamá, necesito saber, ¿acaso estás en peligro?, preguntó. La carga de sus palabras dejaba claro que el tiempo se estaba agotando. El peligro que enfrentamos es mayor que una simple amenaza, hija, su madre contestó con voz quebrada. Mucho de lo que hemos vivido ha sido diseñado para protegerte a ti. Para proteger nuestra familia. Pero ahora la verdad está acercándose y es brutal. Un grito surgió en la sala, y las miradas se dirigieron hacia el anciano que parecía haber ganado una jugada crucial en este juego macabro. La pasante sintió que sus piernas flaqueaban. Su madre estaba involucrada en algo oscuro, peligroso y más grande que ella misma. ¿Qué tipo de protección es esta si solo causa más miedo?, susurró, sintiendo la presión en su pecho aumentar y el frío del sudor deslizándose por su frente. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Justo en ese momento, la llamada se cortó. El sonido del teléfono se apagó, dejándola con el eco de su propia incredulidad. Miró la pantalla, la llamada había terminado, y un uncanny silencio la invadió. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó, mirando a Sol, que bajó la mirada, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a revelar. El anciano sonrió como un lobo acechando a su presa. Parece que tenemos misterios por resolver, dijo, su tono un susurro burlón que presagiaba tormentas aún peores. La pasante sintió que se le congelaba la sangre. Tenía que descubrir la verdad, pero ahora estaba más aterrorizada que nunca.
Todo el mundo la observaba, y aquellos oscuros secretos cada vez se sentían más cerca de engullirla. El viento de la revelación soplaba, llevando consigo las dudas y preguntas sin respuesta. Pero había algo más, la sensación de que alguien, en esa sala, no estaba ahí solo por la curiosidad. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que se enciendan las llamas? Se preguntó mientras sus ojos se enrojecían al contener las lágrimas. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad que había evadido toda su vida? ¿Y quién realmente estaba a su lado en esta lucha contra lo desconocido? La sala estaba cargada de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. La pasante aún sostenía el teléfono en sus manos, la fría pantalla ennegrecida como reflejo de su confusión. El anciano, con su sonrisa maliciosa, había encendido una chispa de duda que crecía rápidamente en su interior. Era como si las paredes mismas estuvieran juzgándola, arrastrándola a una verdad que no había pedido conocer. ¿Qué hiciste, Sol?, murmuró, buscando respuestas en los ojos de su colega. Pero Sol desvió la mirada, sus labios apretados en un rictus de incomodidad. Me temo que tienes que tomar decisiones, y rápido, dijo Lucía, escaneando el salón como si buscara una salida, su tono era sarcástico, casi burlón. La verdad a veces es como un fuego devorador. El anciano asentía, disfrutando del espectáculo que se desplegaba ante él, pero, ¿de qué fuego estaba hablando Lucía? Su mente giraba, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que se desmoronaba cada vez más. La mirada burlona del anciano se centró en ella, las sombras del lugar parecieron acercarse más. ¿Y si hay algo más?, se aventuró a preguntar, ganando un poco de valor. Algo que Sol no quiere que sepas. Quizás deberías abrir los ojos en lugar de cuestionar a tus superiores, dijo Sol, su voz quebrada, no hay vuelta atrás en esto. Las palabras de Sol tenían un peso que la pasante sintió en su pecho, la urgencia de entender su realidad se hacía más intensa. Díganme, gritó, su voz resonando en la sala vacía. La multitud se encogió, sus miradas llenas de anticipación. Tu madre fue parte de algo que nunca debiste conocer, se adelantó el anciano, como si supiera más de lo que decía, jugando con cada palabra. Los secretos que esconden las familias a menudo son más peligrosos que la mentira misma. ¿Peligrosos cómo? La pasante estaba confundida, pero sabía que tenía que seguir adelante. Ella quería respuestas, y ya no podía permitirse el lujo de tener miedo. Relaciones que se rompieron bajo la presión, decisiones que llevaron a acciones involuntarias o intencionadas. El anciano se inclinó hacia adelante acercándose más, como un cazador en acecho. Tu madre está en el medio de todo, y tú eres el siguiente movido en este juego. Las palabras atravesaron la pasante como una lanza, haciendo que su respiración se interrumpiera. Ella siempre me ha protegido, soltó al fin, pero una parte de ella sabía que era una verdad a medias. Protegerte o controlarte, intervino Lucía, con un brillo maligno en los ojos. Tal vez su amor es solo un nuevo lazo de esclavitud. Eso no es cierto, Lucía, gritó Sol, su voz tensa. Detente con esos juegos. El anciano alzó una ceja, disfrutando del drama que se desataba. La pasante sintió que una tormenta se desataba en su ser. Había tanto en juego, tanto en lo que no sabía. Tal vez Lucía tenía razón, tal vez toda la vida que conocía era un gran engaño diseñado para ocultar la verdad. Si la verdad es una prisión, prefiero escapar de sus muros, decidió en voz alta, llenándose de determinación. Tenía que salir de la sala, de ese lugar lleno de conspiraciones y secretos. Pero antes de que pudiera dar un paso, el anciano la detuvo con una risa profunda. ¿Cómo piensas escapar de algo que no conoces? Su risa era un eco que resonaba profundamente, como un recordatorio de que no había salida fácil. Y de repente un estruendo resonó desde la entrada. Las puertas se abrieron de golpe y dos figuras armadas cruzaron el umbral, sus intenciones leídas en el aire denso. La pasante sintió como el terror la envolvía nuevamente. ¿Quiénes son?, preguntó, su voz ahora un susurro lleno de pánico. Nos mandan para evitar que te marches, porque tu vida no es lo único que está en riesgo, respondió uno de los hombres, con una mirada que dejó clara la gravedad de su presencia. El fuego de la revelación ardía intensamente ahora, su madre, Sol, el anciano, Lucía y sobre todo, ella misma, estaban atrapados en un destino mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Mientras el terror se asentaba, la pasante supo en su interior que debía actuar y rápido. Pero ¿sería capaz de averiguar la verdad a tiempo o se convertiría en otra pieza en el tablero de ajedrez de alguien más?
El tiempo se le acababa, y el verdadero juego apenas comenzaba. La sala se convirtió en un torbellino de tensión. Los hombres armados se movían con determinación, como sombras que amenazaban con devorar a quien se cruzara en su camino. La pasante sintió como un frío glacial le recorría la espalda mientras el anciano sonreía, como si el caos fuera un espectáculo privado para él. «¿Qué se supone que hacemos ahora?», murmuró Lucía, apenas controlando su voz temblorosa. «Lo primero es que nadie se mueva», dijo el segundo hombre con un tono autoritario que no admitía discusión. «Nos hacen falta respuestas y tú, pasante, sabes más de lo que imaginas». La pasante sintió que el sudor se acumulaba en su frente. Cada palabra que salía de esos labios era un ladrillo más en el muro de su pánico. La mirada del anciano nunca se apartaba de ella, como un depredador que olfatea su presa. «¿Qué quieren?», logró articular, su voz resonando en el aire cargado. «Queremos saber qué sabes sobre tu madre. Sus decisiones nos han afectado a todos, y ahora te han puesto a ti en la línea de fuego». El primer hombre avanzó, haciendo que el corazón de la pasante latiera con más fuerza. La realidad se desvanecía a su alrededor, todo lo que creía saber comenzaba a perder su forma. Su madre había tenido un pasado, y ahora, ella era el hilo que podría desenredar todo. «Mi madre solo se preocupa por mí. Ella nunca haría algo en contra de nadie», lo defendió, sus palabras salían a la ligera, como un intento desesperado por aferrarse a la única verdad que le había dado sentido hasta ese momento. «Eso es lo que tú piensas», intervino Lucía, su voz baja y cortante como el filo de un cuchillo. «Quizás la preocupación de tu madre es una tapadera. Tal vez su historia es un laberinto lleno de secretos oscuros, y tú apenas estás en la entrada». El anciano finalmente habló, su voz sonando como un eco de advertencia en la mente de la pasante. «Serás capaz de abrir los ojos y ver la verdad, o te convertirás en una víctima más de los juegos de poder». La pasante sintió un nudo en la garganta. La pregunta resonaba en su interior, y cada latido se sentía como un recordatorio exhortador. «Calma, todos», alzó la mano uno de los hombres armados. «Dejemos que la pasante hable. Seguramente hay algo muy valioso que no hemos descubierto aún». «Pero lo que yo sé», su voz temblaba, y la urdimbre de su confusión se espesaba. «Es más de lo que puedes imaginar», respondió el hombre. «Y ahora tú tienes dos opciones: puedes hablarnos y conservar tu vida, o permanecer en silencio y enfrentar las consecuencias de tus elecciones». El aire se tornó pesado. La pasante sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Tenía que tomar una decisión, pero su mente estaba atrapada en la espiral del miedo y la desesperación. «¿Qué podría haber hecho mi madre para que todo esto se desatara?», preguntó con el corazón acelerado. Y justo en ese instante algo en su interior hizo clic. La conexión con su madre nunca había sido tan frágil, los ojos de los hombres se entrecerraron, como si la idea de que la pasante pudiera estar en la senda correcta les diera escalofríos. Y en la marea de confusión, un pensamiento fulgurante cruzó por su mente: ¿y si toda esta realidad era una farsa creada para protegerla, y a mí? ¿Por qué no me dicen de una vez que le debe a esta gente mi madre? La determinación llenaba sus palabras. La ira luchaba contra su miedo, empujándola hacia adelante, y justo cuando la atmósfera estaba a punto de cambiar, un estruendo resonó en la sala, haciendo eco de un nuevo umbral. Todos se volvieron hacia el sonido que parecía venía de atrás. Las luces parpadearon, y una sombra mayor que la de cualquiera de ellos apareció en la puerta. Una figura familiar que estaba a punto de cambiar el rumbo de todo lo que conocía. «Mamá», exclamó la pasante mientras una mezcla de alivio y terror se apoderaban de su ser. Pero el rostro que se asomó al umbral no era el de protección que había esperado. Era uno de desafío, y de guerra. «Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo su madre, y el peso de sus palabras hizo que cada respiración se volviera densa. La pasante sintió que el tiempo se detuvo. Finalmente conocería los secretos que había estado buscando. O el juego se había vuelto demasiado peligroso para todos ellos. El destino de sus vidas pendía de un hilo, y el momento de la verdad estaba a punto de revelarse en toda su devastadora claridad. El silencio que se instaló en la sala era palpable, un espesor casi insoportable. La pasante, atrapada entre la angustia y la esperanza, observó a su madre. El rostro de la mujer mostraba una fortaleza sorprendente, como si estuviera lista para enfrentar a un enemigo ancestral.
Pero el brillo en sus ojos también delataba un profundo dolor que resonaba en el aire. Era como si toda una historia no contada estuviese a punto de desatarse. «Mamá, ¿qué significa esto?». La voz de la pasante sonó distante como si viniera de otro mundo. «Lo que significan los vínculos, el sacrificio y la verdad que hemos ocultado tanto tiempo», respondió su madre, y aunque su tono permanecía firme, era la fragilidad de sus palabras lo que resonaba en el alma de la pasante. Los hombres armados se tensaron, expectantes. El segundo hombre hizo un gesto, obligando a todos a escuchar, su atención totalmente dirigida hacia la madre de la pasante. «¿Sabe usted cuán considerable fue la deuda que dejó su marido? ¿Cuánto hemos tenido que cargar por sus decisiones?». La mención del padre en un contexto tan oscuro hizo que el corazón de la pasante se encojera. Su infancia había sido un refugio en comparación con el tormento que ahora se desvelaba ante ella. Todo lo que creía era verdadero estaba a un paso de desmoronarse, y la incertidumbre nublaba su mente. Él nunca tuvo la culpa de nada. La protesta de la pasante se sintió tímida, como un susurro ahogado entre tempestades. «Culpa o no, el pasado es algo que siempre vuelve», respondió la madre, con un aire de resignación en su voz. «Tu padre tomó decisiones desesperadas y por su culpa, muchos han pagado un precio». Una inquietante certeza comenzó a caer sobre ella como un manto pesado. La pregunta que todos los presentes tenían en la mente era clara: ¿cuál era el precio real? ¿Y yo? ¿Soy solo una extensión de sus errores? ¿O me convertí en su salvación? La pasante sintió que las palabras se precipitaban una tras otra, intentando encajar en un rompecabezas que apenas comenzaba a armarse. «Eres la clave», contestó su madre, finalmente cruzando el umbral hacia la verdad. «Lo que guardamos puede poner fin a este juego. Necesitamos saber si estás dispuesta a enfrentarte a la realidad de quién eres». Los hombres intercambiaron miradas, el momento competía por el control. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante, atrapada entre el miedo y la curiosidad. «¿Qué realidad es esa? ¿Qué has estado ocultando, señora?». Un estremecimiento recorría la sala, un aire eléctricamente cargado, como el silencio previo a una tormenta. La madre de la pasante tomó una respiración profunda, y en ese instante, una imagen corrió por su mente. Se trataba de las noches en vela tratando de proteger a su hija, de las decisiones críticas, las alianzas que había tenido que crear con fuerzas que prefería no mirar de frente. «Es hora de que todo se sepa. Tu madre ha hecho lo que debía por amor, incluso si eso significa traspasar límites que nunca debió cruzar», el anciano interrumpió, su sonrisa ahora se desvanecía bajo la presión de las palabras. «¿Qué tipo de límites?». La pasante apenas podía contener el grito que devoraba su corazón. Un nuevo ruido resonó, el ruido inevitable del colapso de una vida construida sobre secretos. La puerta detrás de ellos se abrió de golpe y un grupo de hombres irrumpió en la sala. Uno de ellos, visiblemente descompuesto, gritó: «No lo hagas. Ellos no saben lo que están a punto de descubrir». El caos se desató nuevamente. La pasante miró a su madre, buscando respuestas que no parecían llegar. La esencia del peligro estaba más cerca de lo que imaginaba, como si el nuevo grupo represente un peor enemigo que los que ya conocía. «Hay algo que debes entender», gritó su madre, casi suplicante. «No todo lo que parece una traición lo es. A veces las decisiones tomadas son las que nos salvan a todos». La pasante se sintió atrincherada en medio de una guerra entre realidades que apenas comenzaba a comprender. ¿Podía realmente rescatar a su familia de un destino ensombrecido por los errores del pasado? La tensión palpaba, y un nuevo hilo de misterio surgía en el aire. «¿Qué es lo que no entiendo?», exigió, su mirada fija en su madre mientras la confusión se convertía en una tormenta. Alguien en el fondo de su mente avisó que el hilo que unía su destino al de su madre era mucho más espeso de lo que pensaba. El momento de la revelación estaba cerca, pero justo cuando parecía que las piezas encajarían, una figura apareció entre las sombras, un rostro conocido, uno que había considerado perdido para siempre. «¿Listos para descubrir lo que realmente está en juego?», preguntó el recién llegado, mientras el tiempo pareció detenerse nuevamente, presagiando una verdad que nunca habían deseado enfrentar. La sala, llena de sombras y murmullos, se convirtió en un campo de batalla emocional. La aparición del recién llegado, con su mirada penetrante y su postura desafiante, desató una serie de reacciones. La pasante no podía asimilar lo que veía. Era su hermano, alguien que había estado ausente desde hacía años,
un fantasma de su infancia que ahora regresaba para desestabilizar aún más la frágil realidad que conocía. «Tú». La pasante exclamó, su voz temblando. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que sabes?». Él la miró con tristeza, como si abrazara no solo su presencia sino también el peso de todas las verdades no pronunciadas. «He estado tratando de protegerte, Lucía. Pero no puedo detener lo que se avecina». La tensión creció como un volcán a punto de erupcionar. La madre de Lucía dio un paso adelante, su expresión llena de un dolor palpable, como si cada palabra de su hijo fuera una puñalada. «Pablo, no deberías haber venido. Ellos aún nos buscan. Estás poniendo en riesgo a todos». «¿A todos? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Lucía, su voz subiendo un tono. «¿Qué es lo que ocultan? ¿Por qué motivo el pasado sigue persiguiéndonos?». Pablo estaba a punto de responder cuando uno de los hombres armados hizo un movimiento brusco. «Silencio», ordenó, su tono frío como el acero. «No estamos aquí para escuchar sus historias familiares. Hablemos de la verdad detrás de los secretos, lo que realmente les pertenece». La madre de Lucía cerró los ojos, como si quisiera borrar la realidad que se desplegaba ante ella. «No hay nada que pertenezca a nadie», susurró, «solo las cicatrices de un pasado que no hemos podido olvidar». La pasante sintió el nudo en su garganta apretarse. «¿A qué te refieres? Dímelo. ¿Qué está sucediendo aquí?». El pánico comenzaba a dibujar líneas en su rostro, las sombras comenzando a cobrar vida. «Lo que guarda esta familia tiene un precio», intervino el anciano, su voz quebrándose, «y el tiempo se ha agotado. Esa verdad tiene un poder que se ha ocultado por demasiado tiempo». «Detente», gritó Lucía, incapaz de soportar más revelaciones. El caos aumentaba a su alrededor, y la confusión comenzaba a desenfrenarse. Fue en ese momento que Pablo se movió, acercándose a ella. «Lucía, si esto sigue, podría costarte la vida. No solo la tuya sino la de aquellos que amas. Necesitas confiar en mí». Sus ojos ardían con una intensidad que la atrapaba entre la audacia y la desesperación. «¿Confía en ti? ¿Después de todos estos años?». La pasante era un torbellino de emociones, batallando entre protegerse y el deseo de entender. «¿Qué has estado haciendo mientras yo lidiaba con esto sola?». El nuevo grupo de hombres armados se preparaba para intervenir, el líder, con una mirada fría, avisó a todos que el tiempo acababa. «Ustedes eligen sus palabras sabiamente, porque las consecuencias de esta conversación se sentirán. La verdad no es solo un refugio, es una maldición cuando cae en manos equivocadas». El corazón de Lucía palpitaba, su mente en un mar de preguntas y conflictos. La figura paterna que había idealizado en su cabeza era ahora un peso, un símbolo de los secretos que habían moldeado su familia. «¿Qué nos has ocultado, madre? ¿Qué monstruos hemos alimentado con nuestra ignorancia?». Los murmullos se intensificaron. Las miradas de los hombres se chocaban entre sí, como si esperaran el desenlace de una trama oscura. Lucía buscó en los ojos de su madre, anhelando respuestas que podrían liberar o condenar. «Escucha», comenzó su madre, pero un tiro resonó, una explosión de sonido que hizo vibrar las paredes. La sala se sumió en el caos, el oscuro secreto ahora estaba al borde de ser revelado. «No te muevas», gritó Pablo, empujando a Lucía hacia un rincón, mientras el líder de los armados movía su arma nerviosamente. «La verdad está a punto de salir a la luz, y no todos sobrevivirán para escucharla». El tiempo se sintió como un hilo desgastado. «¿Cuál es el costo de conocer esa verdad?», musitó Lucía, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos, comprendiendo que las respuestas que tanto anhelaba podrían ser más destructivas de lo que jamás imaginó. En medio de la confusión, una sombra más se alzó en la entrada, sus ojos centelleantes con un aire de autoridad indiscutible. «La verdad siempre se encuentra. Ahora será un asunto de vida o muerte». La sala se llenó de una inquietante expectación, como si el aire mismo temiera lo que se iba a desatar. ¿Estaban listos todos para enfrentar el oscuro secreto que había regresado para reclamarlos? El silencio se instaló en la sala, un momento de calma que precedía a la tormenta. La pasante miró a su madre buscando respuestas, pero lo único que vio fue un abismo de dolor y secretos que finalmente emergían. El caos anterior había dejado atrás a un pueblo exhausto, y ahora la verdad parecía estar a solo un susurro de distancia.
Es hora de que todos conozcan quiénes somos realmente, pronunció su madre, con una voz tan fuerte que resonó en cada rincón de la habitación. Los hombres armados se quedaron quietos, en estado de alerta, como guardianes de un templo antiguo que custodiaba la verdad. No puedo seguir escondiendo lo que hemos hecho. No puedo permitir que mi pasado arruine el futuro de mis hijos. Pablo, el hermano que había aparecido para desestabilizarlo todo, se acercó. Sabes que yo nunca quise que el pasado volviera, pero a veces las sombras persiguen, y este es uno de esos momentos. La pasante sintió que sus rodillas flaqueaban, el peso de años de secretos amenazaba con aplastarla. ¿De qué estás hablando?, preguntó su voz quebrándose. ¿Qué hay detrás de toda esta oscuridad? La tensión palpable en la habitación era un hilo tenso, a punto de romperse. La mirada de su madre se tornó decidida. Era una vida que no elegimos. Decisiones que se tomaron para protegerte, continuó. Tu padre estuvo involucrado con grupos que nunca quise que conocieras. Deudas que crecieron como monstruos y dejaron marcas en nuestra vida. No te lo dije porque quería que fueras feliz, porque quería que tuvieras la vida que mereces. La pasante sintió la rabia y la tristeza embargarla. ¿Y ahora? ¿Qué me dices ahora, que todo lo que creías que era perfecto no lo es? El anciano, que hasta ahora había permanecido al margen, sonrió. Las verdades ocultas siempre encuentran la luz, y a veces, hay que pagar un alto precio para conocerlas. El primer tirador asintió, su mirada fija en la pasante. Tu madre sabe más de lo que dice. Aquí hay mucho en juego y nos dijeron que tú eres la clave para resolver el rompecabezas. Esa es la razón por la que estamos aquí, la razón de toda esta locura. El momento se tornó cargado de tensión. La pasante sentía que el aire se había vuelto denso y pesado. Entonces, ¿cuál es el precio de la verdad?, murmuró. Y fue en ese instante que se dio cuenta, no solo implicaba su vida, sino la de todos los presentes, pero no había tiempo para lamentaciones. Vio cómo su madre se preparaba para hablar nuevamente, y en ese instante, el sonido de un arma deslizándose se escuchó. Era una advertencia. Todos giraron sus miradas distinguiendo las sombras que se acercaban, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. No disparen, gritó la pasante, un impulso de proteger a su madre aflorando en su pecho. Déjenos resolver esto, por favor. Lo que pasó a continuación fue un giro inesperado. Un grito desgarrador cortó el aire mientras una de las figuras encapuchadas se lanzaba al frente. El caos estalló. Un disparo resonó. ¿Qué has hecho?, grité, observando cómo la figura caía al suelo. El estruendo había opacado todo. La sala se envolvió en gritos y huidas, y la tensión se convirtió en pánico absoluto. Las verdades comenzaron a desvanecerse en un mar de sangre y caos. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, la madre de la pasante tomó una decisión. Detenedlo. Todo lo que hemos vivido nos lleva hasta aquí. Ahora es el momento de enfrentarnos. Su voz retumbó en la sala, un llamado de fuerza frente al océano de confusión. La pasante, impulsada por la valentía de su madre, se acercó al anciano. ¿De qué verdad estamos hablando? ¿Qué significa ser la clave? Necesitamos llegar al fondo de esto. Finalmente el anciano se plantó firme, su mirada profunda. Lo que están a punto de descubrir cambiará todo. Pero debes elegir, estarás dispuesta a pagarlo todo, incluso si eso significa perder tus lazos más cercanos. Con un resplandor de coraje y dolor, la pasante respiró hondo. Sí, estoy dispuesta, dijo con voz firme. Era un acto de redención, no solo para ella, sino para una familia atrapada en una tela de secretos y mentiras. La lucha por conocer la verdad había comenzado y ya no había vuelta atrás, las puertas de la vida y la muerte estaban abiertas ahora. En ese momento crucial, el destino de cada uno estaba entrelazado, y la verdad, pese a ser peligrosa y oscura, brillaba con la promesa de liberación. Sabía que una nueva batalla comenzaba, el fuego purificador de la verdad iba a encenderse. Y así, en el centro del caos y la confusión, la pasante se erguía con valentía, lista para enfrentar cualquier cosa que el destino le deparara. La historia de su vida estaba a punto de reescribirse, una página tras otra, envolviendo a todos en el fuego de la revelación. El clamor y la furia se desvanecieron entre las sombras, y el eco de la verdad resonó claramente en la sala. Fue un nuevo comienzo, un renacer entre las sombras del pasado. Sus ojos brillaron,
y aunque el futuro estaba lleno de incertidumbres, sabía que era hora de descubrir realmente quién era, y aquí va el imperdible llamado a la acción. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta aventura. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo como verdadero fan hace toda la diferencia.